Y bueno, llegamos a este tema sobre la inspección integral de motores eléctricos. Un pequeño resumen sobre, digamos, las técnicas de inspección que son más comunes en la industria para este tipo de máquinas, que son abundantes, pues son de los equipos que más se consiguen en casi todas las industrias en las que trabajamos. Bien, entonces vamos a ver digamos, una introducción sobre esas técnicas de inspección y ver si eso respalda las encuestas que nos enseñó Javier al principio. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿por qué un plan de mantenimiento específico para motores eléctricos? Bien, ¿cuál es la razón de establecer un programa de inspección integral para este tipo de máquinas, ¿no? Lo primero que tenemos que decir acá es que los motores eléctricos forman parte de la gran mayoría de los equipos rotativos en cualquier complejo industrial. Son las máquinas que proporcionan la potencia al resto de las máquinas, digamos, a casi todas las demás máquinas. Ellos se comparten, digamos, entre los motores eléctricos y las turbinas de vapor, se comparten la mayoría de los equipos que proporcionan potencia a la maquinaria rotativa, como bombas, ventiladores. Así que, bueno, están por todos lados los motores, como ustedes lo pudieron ratificar en esas encuestas. Bien, estos motores, en muchos casos, son motores de alta criticidad, son motores de media o alta potencia y con un cierto costo, pues son máquinas costosas y con un alto impacto en la producción. O sea, estos equipos muchas veces requieren de alta confiabilidad en el proceso de producción, en el sistema productivo de la planta. Es por eso que deben ser monitoreados de forma muy precisa, que las técnicas de monitoreo realmente cubran todos los modos de falla que pueden desarrollar estos equipos. Y esos modos de falla en los motores depende mucho del tipo de motor, de la potencia, de las capacidades, de las aplicaciones. No es lo mismo un motor que mueve una bomba, un motor que mueve un ventilador, un motor que mueve un molino, por ejemplo. Se comportan de diversas maneras de acuerdo a las aplicaciones, así como los distintos tipos de motores que existen tienen también modos de fallas diferentes. Y por eso se requiere entonces análisis especiales, monitoreo especial, para que tenga una buena cobertura el plan de monitoreo. Y por último, bueno, hay muchos modos de fallas diferentes en este tipo de máquinas. Modos de fallas de origen eléctrico, de origen mecánico e incluso modos de falla de origen operacional. Bien, y cada uno de estos modos de falla requiere de tecnologías específicas para su monitoreo, porque desarrollan síntomas muy particulares que necesitan ser, digamos, detectados con instrumentación muy especializada, cada uno de ellos. Pero además de esto, esa instrumentación debe ser manejada por especialistas. Bien, por ejemplo, el monitoreo eléctrico tiene que hacerlo un técnico o un ingeniero con capacidades o conocimientos de electricidad, de potencia, de electrónica. Bien, muchas veces ese conocimiento no está disponible para el mismo inspector que se encarga del monitoreo de vibración. Así que esta es una parte aquí bien importante, ¿no? En los motores eléctricos se da ese caso en el que se pueden requerir diferentes profesionales, diferentes perfiles, para llevar a cabo un monitoreo integral de la salud de este tipo de equipos. Bien. Existen diferentes tipos de motores en la industria, motores diversas tecnologías para, obviamente, distintas aplicaciones. Pues, dependiendo del tipo de industria, habrá más un tipo de motor que otro tipo. Digamos que los más importantes son los motores síncronos. Son tipos de motores especiales de rotor bobinado para aplicaciones muy particulares, sobre todo donde tengamos que, digamos, tener respuestas rápidas o velocidades de operación constantes. Tenemos motores de corriente continua, útiles en los procesos donde hay que variar constantemente la velocidad de operación. Motores de paso ya para controles más precisos en electrónica, digamos, en alimentación de procesos muy particulares. Los motores de inducción de corriente alterna, o los llamados motores asíncronos, son la gran mayoría de los motores en mi experiencia con los que me he topado en la industria. Bien, estos son digamos, los motores que más nos podemos encontrar en lo cotidiano, los motores de inducción de corriente alterna o motores asíncronos. Y también hay estos motores con variadores de frecuencia,
que incorporan también cierto comportamiento y adiciona modos de falla. Cuando un motor posee un variador de frecuencia, deben tomarse precauciones en el sistema de inspección, en el programa de inspección, porque hay señales que se transmiten hacia el motor, hay comportamientos que se transmiten hacia el motor cuando un motor es operado con variadores de frecuencia. Así que hay que tomar en consideración estos aspectos, empezando por definir el tipo de motor. Cuando vamos a crear un plan de inspección para cubrir un motor determinado o un grupo de motores, lo primero que tenemos que conocer cuál es el tipo de motor al que nos estamos enfrentando, conocer su principio operacional, conocer los componentes que forman a ese motor y todos los accesorios que están en el sistema de potencia y en el sistema de control de este motor. Es uno de los aspectos más importantes a la hora de ir configurando, diseñando ese plan de inspección. Bien. Parte importante de todo programa de inspección es la configuración de las variables de monitoreo, y para, digamos, configurar adecuadamente estas variables de monitoreo debemos conocer la máquina al detalle, conocer todas las características mecánicas, las características eléctricas, operacionales de esa máquina, conocer sus componentes, cómo está formado, qué hay dentro de ese equipo, para poder finalmente establecer modos de falla o definir modos de falla, síntomas de estas fallas y finalmente seleccionar la tecnología que nos va a permitir detectar esos síntomas. Bien. Esto acá es un ejemplo de un motor de inducción de jaula de ardilla. Pongo este ejemplo porque son los motores, como les dije antes, de mayor presencia en la industria, pero esto tendríamos que hacerlo para cualquiera de los motores que estén allí de candidatos para un plan de inspección. Aquí tenemos este ejemplo para un motor de inducción de jaula de ardilla, que son de los más comunes en la industria. Son motores muy económicos, relativamente económicos y eficientes, de muy bajo mantenimiento y una operación sencilla. Y esta es la razón por la cual son los más abundantes, pues son motores realmente confiables, máquinas muy confiables y sencillas de operar y mantener. Entonces siempre es importante conocer cómo están formados los equipos, las partes que forman ese equipo, las partes que lo componen. Pues. En el caso de los motores es esencial conocer el tipo de rodamientos, conocer las características del devanado, del aislamiento, el principio operativo, si es un rotor, si es un rotor para motor síncrono o asíncrono, si está formado por barras, cómo es el sistema de enfriamiento, las características físicas, tamaño, potencia, todo eso es muy importante para definir adecuadamente nuestro programa de inspección. Así que el primer paso en todo programa de inspección es conocer en detalle la maquinaria, en todas sus características físicas, mecánicas, eléctricas y operacionales. Bien, el principio de operación es esencial que nosotros no solamente para los motores eléctricos, obviamente, para todo tipo de máquinas que nosotros vayamos a evaluar dentro de un programa de inspección, tenemos que conocer cómo esa máquina trabaja, cuál es el principio operativo, ¿cierto? Porque de allí saldrá también un comportamiento típico del modo, de la forma en que esta máquina opera. Vamos a obtener lo que se llama una línea base, qué es lo que es bueno, qué es lo que se sale de los límites, cuáles son digamos, los perfiles esperados como normales. Entonces es necesario conocer esos principios operacionales cuando un motor está operando fuera de sus límites de diseño o cualquier máquina está operando fuera de sus límites de diseño. Para ello tendremos que conocer entonces cómo funcionan estas máquinas. Un ejemplo acá otra vez con los motores de corriente alterna, los motores de inducción. Nosotros sabemos que estos motores tienen un devanado en el estator, y ese devanado, cuando es alimentado con una corriente alterna, se genera allí un campo electromotriz. Este campo electromotriz es como un rotor invisible que está allí e interactúa con las barras del rotor, y este rotor, bueno, como interactúa con el campo magnético, comenzará a girar, es decir, se le aplica un torque, el campo magnético aplica un torque a ese motor. Bien, un poco aquí de manera superficial el principio operacional del motor. La idea de esta lámina es que
dejar este mensaje. Uno tiene que conocer dentro del sistema de inspección, dentro de tu programa de inspección, conocer adecuadamente los principios operacionales de las máquinas. Y en los motores eléctricos esto es fundamental, porque muchos de los modos de falla tienen que ver con entender ese principio operacional. Mucho de la eficiencia en la detección de problemas, en el diagnóstico, depende de entender adecuadamente el principio operacional. Y debemos saber que no todos los motores tienen el mismo principio operativo. Los motores de corriente continua trabajan de otra manera diferente, por lo tanto arrojarán modos de fallas distintos. No puedo monitorear un motor eléctrico con el mismo set, un motor eléctrico de corriente alterna, ¿verdad? Con el mismo set de datos que monitoreo un motor de corriente continua o un motor síncrono o un motor de paso. Bien, cada uno de estos equipos tienen formas diferentes, principios diferentes de operar, componentes diferentes. Bien, hay una interacción distinta con la energía eléctrica y por ende todo eso debe ser considerado a la hora de definir las variables de inspección y de interpretar las señales que van a arrojar ese monitoreo, el registro de datos que va a arrojar ese monitoreo. Bien, así que es importante entender ese principio operacional en la maquinaria que vamos a evaluar. Hoy en día está muy, no digamos de moda, no utilicemos esa palabra, sino que está muy, digamos, vigente el concepto de mantenimiento proactivo. Bien, el mantenimiento proactivo incluso es un concepto estandarizado. Esto no es algo comercial ni algo, digamos, que esté en boga, sino que incluso es un concepto estandarizado. El mantenimiento proactivo simplemente son toda esta serie de actividades que podemos hacer en los activos industriales para eliminar fallas de origen, para eliminar defectos, para mejorar el proceso. Bien, ejemplos de mantenimiento proactivo incluso abarcan la operación. Cuando nosotros operamos adecuadamente un equipo, operamos adecuadamente nuestro motor dentro de sus límites de diseño, es decir, no lo sobrecargamos, no hacemos procedimientos inadecuados de arranques, de paradas, lo operamos adecuadamente dentro de sus límites de diseño, ya estamos siendo proactivos con el cuidado del equipo, con sus cuidados esenciales. Entonces, en los motores eléctricos, uno de los elementos más importantes de cuidados esenciales es garantizar que ellos están trabajando a sus niveles de carga dentro de sus propias capacidades. Bien. Operar un motor eléctrico por encima de sus cargas de diseño, de su amperaje, de su voltaje, obviamente va a disminuir de manera importante su vida útil, va a producir sobrecalentamiento, va a producir cargas cíclicas sobre los rodamientos o cojinetes y es una de las causas más comunes en la disminución de la vida útil, en el avance del desgaste en este tipo de equipo. Así que la carga, mantener cuidado sobre la carga, sobre los procedimientos operativos, es una de las actividades proactivas más importantes dentro de los cuidados esenciales de los motores eléctricos de cualquier tipo. Bien. Muy importante cuidar el sistema de aterramiento, sobre todo en estos motores de corriente alterna. Recuerden, los motores tienen un cableado especial que va a la tierra de la planta y por allí se descargan corrientes parásitas, bien, todos estos corrientes de fuga que salen de la inducción. Y si ese cable de aterramiento no está operando eficientemente o no está haciendo un buen contacto o incluso no existe, no está conectado, bueno, estas corrientes parásitas van a salir por los rodamientos. Es la interfase que tiene el rotor con el exterior, con la carcasa. Y entonces va a empezar a disipar esa energía eléctrica por allí, toda esa fuga. Y eso es fatal para los rodamientos. Los rodamientos van a ser, digamos, la víctima de este tipo de fallas. Entonces, algo proactivo es mantener el cuidado sobre este sistema de aterramiento, verificar que hay buen contacto, buena conducción, está en buenas condiciones los conectores, el propio cableado, el propio sistema de aterramiento general, para garantizar que estos rodamientos no van a descargar, digamos, chispas eléctricas o, digamos, arco eléctrico en sus partes
y garantizar una vida útil larga en los rodamientos. Esto es lo que es proactivo. ¿Qué es reactivo? Reactivo es reemplazar los rodamientos a cada momento por una falla como esta. Por eso el cuidar el aterramiento se considera proactivo, porque estamos evitando una falla, estamos evitando esas descargas eléctricas en los rodamientos antes de que ocurra. Es un poco lo que es el concepto del mantenimiento proactivo. Obviamente, la lubricación en todo equipo rotativo es la vida. La lubricación es la vida de las máquinas rotativas. Lamentablemente, ustedes vieron allí en la encuesta que pasó Javier cómo la principal falla que manifestaron los que llenaron las encuestas es el rodamiento. Los rodamientos tenían más de la mitad de las selecciones. ¿Y por qué? Porque los rodamientos son los que soportan las cargas del rotor, las cargas que están aplicadas sobre la máquina. Entonces deben ser bien cuidados. Una de las fallas más comunes que afectan a los rodamientos es la lubricación, la mala lubricación. Lubricación con exceso de grasa, por ejemplo, o altos niveles de aceite, en el caso que sean motores lubricados con aceite. Lubricación contaminada, demasiada frecuencia, o podría ser también deficiencias en la lubricación, mala calidad del lubricante, contaminación. Ese tipo de factores comunes en las plantas van afectando los rodamientos. Una falla que se lleva en la mano, la lleva el mantenedor con una grasera en su mano, un mantenedor que no conozca el proceso de lubricación, que no conozca los efectos de un trabajo mal realizado, se vuelve un arma mortal, una grasera en sus manos, y va por toda la planta diseminando esa falla. Bien, entonces es muy importante mantener programas de lubricación de excelencia, educar al técnico de lubricación, no subestimar ese trabajo, porque lleva una gran responsabilidad este tipo de actividades. La lubricación es esencial. También se considera proactiva, porque si yo ejecuto bien esta actividad, estoy eliminando fallas antes de que se presenten, pues valga la redundancia. No permito el mecanismo de la falla, lo elimino desde el principio y bueno, estoy garantizando también vida útil, alargar la vida útil de los componentes. La lubricación es esencial, es una de las debilidades más grandes digamos, en la administración de salud de los motores, en la administración operativa de los motores eléctricos. Otro aspecto importante dentro de las actividades proactivas es garantizar un buen enfriamiento, una buena disipación de calor. Si yo hubiera llenado la encuesta, hubiera dicho que esta es la falla principal, el enfriamiento. En mi experiencia, muchos motores fallan sus rodamientos, falla el aislamiento, falla el devanado, es debido a sobrecalentamiento. Y muchas veces la causa de ese sobrecalentamiento se debe a deficiencias en la disipación de calor. Un ventilador dañado, un ventilador que está obstruido, por ejemplo, o un sistema de enfriamiento que no está trabajando. Uno debe entender cómo se enfría el motor para poder entonces establecer un plan de inspección y actividades proactivas que garanticen que hay un enfriamiento adecuado, que se disipa el calor de manera eficiente para evitar esos sobrecalentamientos, esos puntos calientes en los motores. Bien. Otra actividad proactiva de excelencia es la alineación y nivelación. El motor sabemos que trabaja acoplado a otra máquina, una máquina que está absorbiendo esa potencia. La alineación de precisión, la nivelación es una actividad sumamente importante para los motores. Los motores son muy sensibles a las fallas de desalineación, sobre todo cuando se incorporan cargas axiales, cuando se incorporan fallas de pata coja en ese proceso de alineación. Verificar con precisión la pata coja o las tensiones pues, que se generan en los motores es muy importante, porque esto cambia el entrehierro. Una pata coja genera un entrehierro desigual en el estator y eso genera obviamente cargas, genera altas vibraciones que deben ser evitadas. Pues. Entonces, proactivo, ¿por qué? Porque estamos entregando entonces una maquinaria libre de cargas, libre de tensiones en nuestro sistema. Bien, la alineación, la nivelación, el balanceo se consideran actividades proactivas porque están orientadas precisamente a garantizar una operación suave de nuestras máquinas.
Un aspecto importante en los motores eléctricos, sobre todo aquellos motores que trabajan con cojinetes planos, es configurar adecuadamente el centro magnético. Los motores, el rotor debe colocarse en una posición axial determinada para equilibrarse en el campo magnético, principalmente en los motores con cojinetes planos. Bien, es una actividad que a veces se subestima, no se centra adecuadamente esta dimensión en el proceso de alineación, en el proceso de montaje y acoplamiento a la máquina que mueve el motor, y se pueden generar entonces tensiones, sobre todo en las direcciones axiales. Recordemos que las máquinas rotativas, los rodamientos, cojinetes sobre todo, no les gustan las cargas axiales. Son muy sensibles a ello, muy sensibles al daño cuando hay cargas axiales fuera de digamos, de los límites esperados, de la normalidad. Así que centrar adecuadamente, tomar tiempo para esto, entender qué es lo que está pasando aquí para poder justificar este trabajo de manera precisa es muy importante en el cuidado esencial, en el mantenimiento proactivo del motor. Muchas veces tenemos motores que están fuera de servicio y uno cree que no hay nada que hacer con estos motores, no vamos a hacer ninguna actividad de mantenimiento. Es digamos, un error muy común que se cometen en los departamentos de mantenimiento, olvidarse de los motores incluso que están en almacén o de los motores que están en reserva en la propia planta, que están allí en stand-by. Estos motores requieren también de cuidados, así no estén trabajando. De hecho, requieren cuidados especiales, específicos, mantenerlos lubricados, mantenerlos calientes para que la humedad no los afecte, hacer rotación operacional. Muchos motores a veces pasan meses de servicio y obviamente la contaminación externa, el ambiente externo trae humedad y eso afecta los rodamientos, afecta el inducido, el estator, las partes metálicas del motor. Y es un motor que cuando lo vamos a utilizar entonces está, digamos, ineficiente. Tiene fallas de aislamiento, fallas de rodamiento. De nada sirvió tenerlo ahí fuera de servicio en stand-by. Entonces a veces hay que ser proactivos en esto. Está mi motor fuera de servicio, pero también lo tengo que cuidar, tengo que hacer rotación operacional, tengo que asegurarme de que la lubricación esté haciendo su trabajo, tengo que asegurarme de que la humedad está lejos de allí con los sistemas digamos, de resistencias eléctricas funcionando adecuadamente, sobre todo en motores de media y alta tensión. El mantenimiento de preservación del motor en stand-by es sumamente importante. Luego tenemos el aspecto de la calidad de la energía. Se refiere digamos, a la energía eléctrica que alimenta este motor. Entonces, muchas veces tenemos en las plantas bajo factor de potencia o tenemos desbalances de voltaje, desbalances de corriente o fluctuaciones, armónicos. Todo esto es una corriente de mala calidad que alimenta el motor y afecta al motor. Lo afecta dinámicamente, lo afecta operacionalmente, disminuye su eficiencia y termina finalmente también afectando su vida útil. Por eso es importante en motores críticos, en motores de cierto nivel de potencia, establecer también programas que se encarguen de vigilar esta calidad de energía. Bien. Por último, la operación y arranque de los motores. Yo les decía que los procedimientos de arranque deben ser óptimos, deben ser adecuados, de acuerdo también al tipo de máquina que esté moviendo ese motor. Hay procedimientos para arrancarlos en vacío, para poner la carga gradualmente. Bien, no es digamos, una buena práctica hacer arranques sucesivos a los motores. Los arranques, cada vez que arrancamos un motor se genera un pico de corriente sumamente alto en las barras del rotor y los arranques sucesivos, continuos, frecuentes, tienden a debilitar la conexión de las barras en los anillos de cortocircuito. Es un elemento común de falla esto, arrancar constantemente los motores o arrancarlos sobrecargados. Por eso es importante establecer, digamos, procedimientos de arranque, procedimientos de operación de manera proactiva para cuidar este tipo de máquinas. Bien. Un aspecto importante en la recopilación de datos y en la configuración de un plan de inspección en motores eléctricos es verificar algunos datos de placa. La placa trae información muy útil para el inspector del motor, bien sea que sea un inspector electricista o un inspector mecánico o incluso un operador del equipo.
La placa trae información sumamente útil para cuidar el motor, para verificar si se mantiene dentro de sus límites de diseño. Yo les decía antes que muchas de las fallas generan calor, generan alta temperatura y esto finalmente afecta la condición de algunos componentes del motor. Y es precisamente uno de los datos importantes en la placa del motor, es la temperatura ambiente para la cual ese motor está diseñado. Es un dato que está en la placa. En este ejemplo, este motor viene para una temperatura 40 grados centígrados, es decir, cuál es la temperatura del ambiente donde debe estar ese motor. Entonces es importante garantizar que existe el ambiente adecuado, que haya disipación de calor en el sistema, de manera tal de garantizar que el motor está dentro de los límites del diseño. Asociado a eso tenemos el tipo de aislamiento. El tipo de aislamiento nos habla sobre las capacidades de temperatura de ese aislamiento, dependiendo si es un aislamiento de clase B, de clase F, etcétera. Estos aislamientos tienen capacidades para soportar calor. Bien, no son infinitos, no tienen, digamos, una capacidad infinita. Entonces hay cuidados esenciales para verificar si el motor está dentro de sus límites de temperatura. Y este dato que dice acá, temperature rise, incremento de temperatura, se asocian estos dos datos. Dice, en este caso, que es de 80 grados, me dice que desde la temperatura ambiente puede incrementarse 80 grados más la temperatura del devanado, del aislamiento, bien, para un tipo F, por ejemplo. Entonces, si es un motor que opera en un ambiente de, digamos, 20 grados centígrados, puede incrementarse desde allí 80 grados más y el aislamiento pudiera llegar a 100 grados centígrados tranquilamente. Pero si nosotros comenzamos, o si nuestro motor empieza a operar en un sistema donde no disipa calor, el aislamiento comienza a incrementar la temperatura por encima de este valor, bueno, se supone que ya lo vamos a debilitar, va a ir perdiendo capacidades. Y es uno, digamos, de los elementos más desconocidos de un motor, digamos, establecer cuáles son sus límites de temperatura de trabajo. Son datos que se pueden conseguir en la placa del motor o en sus especificaciones técnicas. Hay otros datos importantes, obviamente, como la velocidad de trabajo, la potencia, el amperaje, muy importante para verificar los niveles de carga en lo que opera el motor. De hecho, se hacen tendencias históricas de estos valores para verificar su performance, pues su desempeño en el tiempo, el tipo de rodamientos. Hay datos realmente de interés que podemos sacar de aquí para optimizar el plan de inspección. Muchas veces la placa no se cuida, la placa la pintan, se oxida y cuando vamos a buscar entonces información del motor, esa placa está o inexistente o está ilegible. Entonces algo proactivo es cuidar esta placa, mantenerla legible, mantenerla limpia, de manera tal que podamos obtener información allí de primera mano. Bien, cualquiera de las fallas que desarrolle un motor de alguna u otra manera va a generar calor, va a generar un incremento de temperatura. Bien, entonces por eso es importante conocer estos datos iniciales, pues los datos más básicos que nos pueden hablar sobre cuál es la temperatura, digamos, considerada todavía dentro de un límite normal y cuándo vamos a nosotros a definir un valor de temperatura como alto o como peligroso para nuestro motor eléctrico. En este sentido del cuidado que tenemos que tener con la temperatura y el perfil térmico del motor, nosotros tenemos que tener claro cómo el motor se enfría. Los distintos tipos de motores, distintos tipos de potencia de esos motores, digamos, tienen sistemas de enfriamiento diferentes. Tenemos que entender cómo ese motor se enfría para poder entonces tomar las medidas necesarias cuando hay una falla en este sistema o cuando existe una falla en este sistema, poderlo detectar. Bien, digamos, la forma más común de enfriamiento es a través del ventilador, de un ventilador que está, digamos, instalado en la parte trasera en el mismo eje del motor. Típicamente se utiliza este sistema en motores que giran por encima de 1200 RPM, básicamente. Los motores más lentos ya esto no es tan útil, pero en motores de 1000, 1200, incluso de 800 RPM, ya vienen equipados con ese ventilador, o sea, que son autosuficientes. Ellos mismos generan la convección necesaria aquí para enfriarse.
Una forma sencilla de inspección es verificar si está soplando aire. Si esto está soplando aire, que el operador ya debe estar, digamos, acostumbrado a cuál es el flujo. No vamos a tener un instrumento que mida el flujo de aire aquí, pero sí verificar con la mano, verificar de alguna manera, de forma sencilla, si está soplando o no está soplando. Un motor puede estar aislado, un ventilador puede estar roto, puede estar obstruida la entrada de aire y no sopla, y obviamente se genera mucho calor en el inducido, en el devanado, y ese calor tiene que salir a través de estas aletas y enfriarse por convección a través de ese ventilador. Otros motores de mayor potencia tienen sistemas más elaborados con intercambiadores de calor. Aquí la cosa es un poco más compleja de verificar, ¿verdad? Tenemos que verificar entonces que aquí hay un intercambio de calor eficiente que garantice que nuestro motor se está enfriando, porque hay una buena disipación de calor, que está fluyendo el aire, que hay intercambio de calor. Eso es importante conocer. Algunos otros motores, sobre todo los de corriente continua o los motores muy lentos, operan con sistemas externos, sistemas de enfriamiento externo. Es decir, es otro motor, pues. Tiene otro motor que sopla a través de un ventilador, sopla aire frío hacia el sistema y este aire enfría todo y tiene una salida de aire caliente. En el caso de estos motores, hay que incluir también dentro del proceso de inspección al pequeño motor que enfría. Ese motor pasa a ser también crítico dentro del sistema. Si este sistema falla, si ese pequeño motorcito falla, obviamente va a fallar la entrada de aire y va a hacer fallar al motor más grande. Entonces, ese motor también va instalado encima del motor principal, digamos, y cualquier vibración que él tenga se le transmite al motor principal. Por eso hay que mantenerlo a él también dentro de límites permisibles, que opere de manera suave para no, digamos, afectar la salud del motor principal que él intenta proteger. Hay otros sistemas más sencillos que ni siquiera tienen un sistema de enfriamiento y cuentan simplemente con la convección natural. Bien, que haya un ambiente suficiente, o son motores que no operan por largo periodo, son motores de uso intermitente. Bueno, pero también necesitan ser enfriados de alguna manera y tenemos que garantizar esto dentro del ambiente donde opera el motor. Bien, entonces, algunos de los tipos de enfriamiento es importante que nosotros tengamos claro cómo estos motores se enfrían para detectar fallas en el sistema. Entonces, un motor finalmente es una máquina electromecánica, una máquina que combina lo eléctrico con lo mecánico. Bien, por lo tanto, tendrá fallas de origen mecánico, entre las más comunes, fallas de rodamiento cojinete. Esto lo confirmó la encuesta que hizo Viman, ¿verdad? Rodamientos cojinetes, pero también podemos tener fallas de excentricidad asociadas incluso con el montaje de estos cojinetes. Podemos agregar fallas de excentricidad en ese montaje por desgaste de las cajeras quizás, ¿verdad? O incluso por tensiones en el motor pueden generar excentricidad estatórica dentro de ahí del entrehierro del motor. Baja disipación de calor, lo que veníamos hablando, fallas en el sistema, obstrucciones, fallas de lubricación deficiente o excesiva. Excesiva lubricación es muy común verlo en los motores. Los técnicos que se encargan de la lubricación muchas veces están lubricando y ellos lubrican es hasta que vomita la grasa por la cajera. No tienen un sistema que les permita agregar la cantidad adecuada ni a la frecuencia adecuada. Simplemente por memoria empiezan a lubricar allí, o a veces de oído cuando dejan de escuchar cierto sonido. Bien, son muy malas prácticas. Bien, entonces es importante asegurar un sistema de lubricación que garantice el lubricante limpio, el lubricante seco, la cantidad adecuada, la calidad adecuada, a la frecuencia adecuada. Fallas de origen mecánico también, el desbalanceo, la desalineación. Por eso es importante, cuando se lleva a mantenimiento un motor de esto a un taller externo, garantizar que se practicó un procedimiento de balanceo de precisión dentro de las normas de precisión establecidas para nuestro motor. Bien, muchas veces en los procesos de taller se cometen errores en el proceso de balanceo y nos entregan un motor desbalanceado. Entonces, es importante hacer seguimiento a eso dentro de las actividades de mantenimiento proactivo. Luego, hay fallas de origen eléctrico.
Entre las más comunes, barras rotas, barras del rotor que se agrietan, que se separan del anillo de cortocircuito, deterioro del aislamiento debido a puntos calientes, a sobrecargas, desbalance de voltaje de corriente que puede venir por mala calidad de la energía o fallas en el sistema de, digamos, de potencia del motor, bajo o alto voltaje asociado a esta misma causa, mala calidad de la energía, ¿verdad? En resumen, baja eficiencia es una de las fallas también que se pueden conseguir desde el origen eléctrico en los motores. Fallas operacionales ya tienen que ver en la forma como trabajamos el motor, sobrecarga, malos arranques, un motor puede estar subdimensionado incluso, han cambiado las características del proceso y no cambiaron el motor, entonces el motor queda subdimensionado. Operación inadecuada, con esto que les había hablado de los arranques sucesivos, arranques periódicos, bien, eso no le hace nada bien a un motor eléctrico. Bien, en definitiva, hemos visto cómo una máquina que es aparentemente sencilla, cómo puede desarrollar tantos modos de falla diversos, desde diversas causas, debido a que es una máquina electromecánica. Y por eso existen entonces diversas tecnologías que nos permiten a nosotros, digamos, captar síntomas asociados a cada uno de esos modos de falla. Entonces, un motor eléctrico pudiera tener dentro de su programa de monitoreo análisis de calidad de energía, análisis de la señal eléctrica, análisis de vibraciones, termografía infrarroja, por nombrar, digamos, las técnicas más populares, pero también se pudiera incluir, si es el caso, tribología, en el caso de un motor que tenga lubricación con aceite, esto es bastante común, si un motor crítico, por ejemplo. No quiere decir que tengamos que tener todas estas técnicas. Es cuestión de evaluar, sobre todo la criticidad del sistema, los requerimientos de confiabilidad de ese sistema, los niveles de potencia, el histórico de fallas. Siempre es bueno en este tipo de selección de la técnica de inspección apoyarse en metodologías sistemáticas como mantenimiento centrado en confiabilidad, como análisis de modos y efectos de falla, de manera que no sea una selección arbitraria, sino que venga de un análisis específico de la máquina. Habrán motores en los que solamente con análisis de vibraciones podemos tener una buena cobertura de su desempeño, de su salud. En algunos otros debamos incluir otras tecnologías. Algunos motores muy críticos de alta potencia pueda que necesiten todo este set digamos, de tecnologías para cubrir adecuadamente sus modos de falla. A veces también es cuestión de acceso, no tenemos las tecnologías, no tenemos el acceso para el monitoreo. Bueno, todo es cuestión de justificación. Cuando hacemos el análisis de MCC, el análisis de modos y efectos de falla, ahí vendrá la justificación y la necesidad de una tecnología u otra, o simplemente se decidió, se analizó, se llegó a la conclusión en ese análisis de que no es necesaria ninguna técnica. Eso también puede ser algo viable, que no hace falta ninguna técnica porque no lo requiere nuestro sistema en particular debido a la criticidad o a los requerimientos de confiabilidad. Bien, entonces tenemos diferentes tecnologías que nos permiten detectar diferentes modos de falla para distintos tipos de motores eléctricos. Bien, con esto, digamos, es la introducción o los aspectos más generales. Vamos a hablar en adelante sobre un poco sobre cada una de estas técnicas. Las distintas técnicas son adecuadas para diferentes modos de falla, diferentes tipos de motores. Bien, entre estas técnicas tenemos el análisis de corriente. El análisis de corriente, digamos, uno pudiera decir que es mandatorio en los motores porque son máquinas eléctricas. Pero bueno, esto va a depender también de la criticidad del sistema, de lo costoso, de su impacto en la producción. Son también técnicas de inspección que no se realizan con la frecuencia de otras técnicas, como decir termografía o vibraciones, sino que, digamos, van un poco más espaciadas. Dentro de los modos de falla que podemos encontrar o los mecanismos de falla que se pueden encontrar en el análisis de corriente, tenemos cortocircuito entre espiras, contaminación del embobinado, ¿verdad? Fallas del aislamiento a tierra, problemas de entrehierro, tanto de entrehierro rotativo como entrehierro estático,
problemas con las barras de los rotores, problemas de conexiones, incluso con las conexiones de los sistemas de potencia y de control de estos motores. Es importante decir acá que cuando vamos a hacer un plan de inspección en el motor eléctrico, no es todo concentrado en la máquina rotativa. También tenemos que ir al equipo asociado, a los sistemas asociados, al sistema de potencia, al sistema de control, a los variadores de frecuencia. Todo eso es un equipo, digamos, un sistema interconectado que uno afecta al otro. Entonces debemos considerar en el proceso de inspección todo ese entorno operativo del motor. Bien, problemas como desbalance de fases, bien sea voltaje o corriente, son muy comunes en motores eléctricos, en sistemas de potencia, alto o bajo voltaje, sobrecarga, distorsiones de armónicos. Hoy en día esto es un problema muy común en las industrias debido a la gran cantidad de aparatos y controles electrónicos que hay. Genera muchos armónicos en la señal eléctrica y esto afecta todo el sistema eléctrico, afecta a los motores, esta mala calidad de energía. Entonces, bueno, algunas de los fallas que podemos encontrar al hacer este tipo de monitoreo de la señal eléctrica. Bien, también les digo que es importante en este caso que esto se hace con instrumentación muy especializada y además con personal altamente capacitado, especializado en este tema. Entonces, no pretendamos que el inspector de mantenimiento predictivo pueda cubrir todas las técnicas de inspección, que sea un especialista en vibraciones, un especialista en termografía, un especialista en análisis de corriente. Eso no es común, eso no puede, digamos, no es una práctica común o no es, digamos, un perfil esperado dentro de un profesional. Entonces siempre hay ciertas especialidades. Entonces, en motores eléctricos, cuando tenemos que hacer este tipo de cobertura, siempre vamos a tener que buscar el instrumento adecuado y la persona capacitada para eso, que conozca todos los procedimientos, que pueda interpretar la señal, sobre todo este tipo de análisis de corriente que se hace con la carga activa, con el motor en servicio, muchos de ellos, con la planta en servicio, con líneas vivas con electricidad. Hay que tomar muchas precauciones de seguridad. Me ha tocado estar en plantas donde se ha estado adelantando una actividad de monitoreo eléctrico en un MCC, por ejemplo, y han hecho un procedimiento inadecuado y han tumbado la planta con las consecuencias que eso trae en cuanto a producción, en cuanto a daño colateral. Entonces, el encargado de este tipo de actividades tiene que saber lo que está haciendo, tiene que estar, digamos, certificado, tiene que entender las consecuencias de una actividad mal realizada. Entonces, es sumamente importante considerar eso cuando estamos elaborando los planes de inspección y seleccionando estas técnicas de monitoreo. Dentro del análisis de corriente se pueden clasificar dos tipos en general. Las pruebas en línea, es decir, con el motor en servicio, y las pruebas con el motor fuera de servicio, o las llamadas pruebas offline. Dentro de las pruebas en línea se pueden hacer toda esta serie de, digamos, de ensayos, niveles de voltaje y corriente. Obviamente tiene que estar el motor en servicio para evaluar de manera representativa este tipo de ensayo, este tipo de respuesta. Desbalances de voltajes, de corriente o sobrecargas, mediciones de torque, problemas con las barras. Todo esto lo vamos a ver es en motores en servicio. Aquí podemos ver nosotros un rotor con barras desconectadas, problemas aquí en una serie de barras afectadas, perdieron la continuidad, la conexión, y bueno, eso debilitó al motor, disminuyó la eficiencia a tal punto que lo volvió inservible. Obviamente, ese tipo de fallas que pueden verse solamente con el motor en servicio, pero son fallas también que avisan con tiempo y se pueden tomar las previsiones. En este caso lo hizo, pero bueno, no se tomaron las previsiones por una u otra razón y el motor siguió operando con barras menos, queda sobrecargado y bueno, los daños fueron mayores. Distorsión de armónicos, eficiencia, son todas pruebas que se realizan con los motores en servicio o pruebas en línea. Estas pruebas se realizan en el sistema de MCC, en el centro de control del motor, del lado de la carga. No necesariamente eso se hace en el propio campo donde está el motor o en digamos, en la caja de conexiones del motor. No es lo típico hacerlo allí. Se hace básicamente en el MCC del sistema. Bien.
Requiere, como les decía, instrumentación y personal altamente especializado que conozca los factores de seguridad, que entienda la responsabilidad que conlleva este tipo de trabajo y por qué lo tiene que hacer de manera muy precisa dentro de todos los límites de seguridad establecidos. Estos son un tipo de pruebas que se recomiendan hacer en motores críticos al menos 2 veces al año. En motores importantes de la planta, de media y alta tensión, es importante, digamos, planificarla. Quizás la planta o internamente el departamento no tenga la instrumentación ni el personal para esto, pero son servicios que se pueden contratar, se puede planificar, hacer este tipo de pruebas previos a una parada, previos a una ventana de mantenimiento para entonces tomar las acciones necesarias. Es bueno siempre hacerla a motores nuevos, cuando vamos a instalar motores nuevos o motores reparados, hacer esta prueba para establecer una línea base, porque es, digamos, el momento ideal para definir cuál es digamos, el desempeño óptimo de nuestro motor y eso establecerlo como la línea base de desempeño para futuras comparaciones. Luego están las pruebas denominadas offline, también dentro del análisis de corriente. Son pruebas, obviamente, que se hacen con el motor fuera de servicio. Bien, diseñadas para verificar las capacidades del motor, sus capacidades de protección. Bien, pruebas como resistencia del embobinado, resistencia del aislamiento, índice de polarización, que es una prueba que tiene que ver con la calidad del aislamiento también, la limpieza de ese aislamiento. Bien, son normalmente pruebas que se hacen en talleres externos dentro de un proceso de mantenimiento general del motor. Bien, todas estas pruebas, tanto las online como las offline, son controladas por estándares, tanto los procedimientos como los límites aceptables están controlados por los estándares como IEEE, NEMA y EASA, que son especializadas para sistemas eléctricos y para motores específicamente. Este tipo de pruebas se recomiendan hacer anualmente en motores críticos, en motores que estén sujetos a reparaciones. Deben ser incluidos también los motores que están en reserva. Recordemos que estos motores también están sometidos a condiciones ambientales que pueden afectar la salud de los equipos. Bien. Otra prueba muy popular que digamos, se utiliza para monitoreo de motores eléctricos es la termografía infrarroja. Uno pudiera decir, bueno, sí, la temperatura en el motor ya es un aviso tarde. Bueno, en algunos modos de falla sí. La temperatura en general es una variable o síntoma tardío en muchas fallas. Entonces no es necesariamente un valor de temperatura lo que se evalúa cuando hacemos termografía, sino más bien un perfil térmico, pequeños cambios en el perfil. Si comenzamos a evaluar valores absolutos, vamos a perder realmente el alcance de la técnica. La técnica lo que nos permite más bien es ver patrones térmicos que se salen de los límites normales, que se salen del patrón, digamos, establecido como línea base, y es allí donde podemos detectar entonces problemas tempranos en su etapa prematura y atacarlos de forma oportuna. Obviamente, cuando algo está muy caliente, también lo podemos ver con termografía y llegar ahí a una cierta conclusión. Bien, como les decía, no es solamente monitorear el motor, sino también el sistema asociado de potencia, sistema de control. Muchas fallas las vamos a conseguir en los sistemas de alimentación, como desbalances de carga, desbalances de corriente o voltaje, falsos contactos, ese tipo de problemas que no son en el propio motor, pero que a la larga afectan el desempeño del motor. Bien, se pueden hacer también en el campo termografía en la propia cajera de conexiones, cuando lo permita esa cajera. Hay prácticas también seguras para abrir la caja de conexiones y monitorear allá dentro de la caja de conexiones, obviamente siguiendo la seguridad ante todo, ¿verdad? No es que vamos a llegar ahí, destápame la tapa para hacer una termografía, eso no es así. ¿Verdad? Tenemos que seguir unas ciertas normas, una cierta planificación, un control de seguridad y se puede hacer de manera segura si se siguen todos estos procedimientos. Algo que sea planificado es posible hacerlo. Entonces, la temperatura, realmente el calor, la alta temperatura afecta muy sensiblemente los componentes de los motores eléctricos, su aislamiento, su devanado,
sus rodamientos. Siempre el calor acelera el desgaste. Investigaciones han demostrado que cambios de 10 grados centígrados, apenas 10 grados centígrados en un aislamiento, puede reducir su vida útil a la mitad. Entonces ahí vemos la importancia que es mantener un motor fresco, mantenerlo dentro de sus límites de temperatura de diseño para garantizar vida útil. Bien. Un motor va a tener un perfil térmico, pues. Entonces, una línea base, algo que nosotros siempre vamos a determinar como normal. La temperatura de un motor no es homogénea. Bien, siempre va a haber un perfil que es lo que la termografía nos puede decir. Un instrumento sencillo como un pirómetro difícilmente nos va a dar un perfil térmico. Aquí es donde está entonces un poco ampliando la cobertura o ampliando el alcance utilizando un programa de termografía infrarroja en motores, ya en el propio motor. Obviamente para motores críticos, motores importantes dentro de la producción, motores que afectan la seguridad, quizás una falla que afecte la seguridad. No vamos a hacer esto en todos los motores. Recordemos que esto tenemos que justificarlo, costo-beneficio, que salga de un análisis sistemático, de una metodología como mantenimiento centrado en confiabilidad, un AMEF, que nos indique que es la técnica apropiada y que son los modos de falla que puedan desarrollarse en ese equipo. Típicamente el perfil térmico de un motor puede, digamos, generalizarse en algo como esto que vemos acá. Valores entre 50 a 65 grados centígrados en lo que es su cuerpo, su carcasa, la cajera del lado acople, mantenerse debajo de 65 grados centígrados es bueno para la grasa, para el lubricante allí, para el rodamiento. Del lado del ventilador, ¿verdad? Del lado convección siempre va a estar más frío. Es normal porque ahí está soplando el aire, ahí difícilmente el calor se va a concentrar, por eso ahí tenemos que mantener vigilado temperaturas más bajas. Si las temperaturas aquí comienzan a ser más altas de 45 grados, a pesar de que uno puede creer que 45 grados o 50 grados no es caliente para un motor ni para un rodamiento, obviamente tenemos que entender que aquí hay un alto poder de convección que está enfriando eso y que esa no es la temperatura real que tenemos allí. Bien, entonces es importante mantener digamos, esta zona debajo de estos niveles. Bien, la caja de conexiones, como les dije, solo cuando sea pertinente y cuando se corrijan, cuando se cumplan todos los mecanismos de seguridad. Ir al MCC, al control, la termografía es esencial en eso, ¿verdad? Monitorear todo lo que son los interruptores, los bancos de condensadores, los sistema de potencia, sistema de control, los drivers, todo eso es importante incluirlo dentro del programa. No solamente irnos con la tecnología, también es importante el ver, la inspección visual, digamos, lo que se observa en el proceso de inspección con nuestros propios sentidos, verificar el flujo de aire, la limpieza, ruidos de roce, ruidos atípicos que nos puedan advertir temprano de alguna situación irregular allí. También podemos ver el acoplamiento, la temperatura incluso del acoplamiento, la condición. Uno se puede ayudar con lámparas estroboscópicas, ver el nivel, condición de las correas, poleas, en el caso que sean motores acoplados con estos mecanismos. Bien, así que el proceso de inspección es integral. No puedo garantizar la salud de un equipo o la detección temprana de una falla con una sola técnica. Bien, siempre tengo que complementar, siempre tengo que tratar de ubicar el síntoma temprano y la tecnología que me va a permitir capturar ese síntoma. Bien. ¿De dónde viene el calor en un motor? Bueno, de problemas como, por ejemplo, baja tensión. Son problemas que aumentan la corriente y obviamente más corriente es más calor. También problemas de alta tensión en los motores pueden generar, saturar digamos, el campo magnético y alterar el funcionamiento de los equipos. Son cosas que se pueden ver con inspección del tipo de análisis eléctrico y que se van a manifestar como alta temperatura si no las corregimos a tiempo o si se vuelven muy severas. Son el tipo de cosas que consigue la termografía de manera un poco tardía, pero lo que ve ya es el efecto casi que final. Problemas de excentricidad de estator o rotor, patacojo, tensión, también pueden verse con termografía. Obviamente, problemas de sobrecarga van a generar calor. Bien, van a generar mucho más calor y el calor, bueno,
trae incrementos de temperatura, mala operación, ese tipo de fenómenos que crean puntos calientes, la fricción en los rodamientos por una lubricación inadecuada o fallas ya de vida útil de rodamiento inducidas por desalineación o alta tensión en correa, van a crear fricción y eso también puede ser una fuente de calor que podemos observar con este tipo de técnica. Y la reina de la deficiencia o de la generación de calor, que es las deficiencias de ventilación. Bien, bloqueos de aire, fallas en el sistema de enfriamiento, baja disipación en el ambiente, un ambiente demasiado caliente, fallas en el sistema externo, si es un sistema externo el que ventila, todo eso obviamente daña muy rápidamente un motor, incrementa muy rápidamente su temperatura. Un ejemplo acá de un motor sobrecalentado, muy sobrecalentado, todo el motor muy caliente. Es típico cuando un motor tiene problemas de sobrecarga o problemas de disipación, que se calienta completamente. Ya pierde el perfil que veíamos antes de temperaturas un poco por zonas, ¿no? Pues ya cuando está sobrecargado o cuando no disipa, se calienta totalmente el motor. Ya no es difícil encontrar un perfil de diferencia. Bien, aquí vemos un motor operando en un ambiente sumamente caliente, una temperatura ambiente de 61 grados. Esto es un sistema de hornos y no hay un sistema de disipación adecuado. Está fallando el sistema de disipación de calor del motor y es un motor que eventualmente fallará por rodamientos o por falla del aislamiento. Si la temperatura en el exterior es de 107 grados centígrados, en el interior se esperan unos 20, 25 grados más. Entonces, si recordamos la placa del motor que decía que el aislamiento puede subir una cierta cantidad de temperatura de acuerdo a la temperatura del ambiente, bueno, y aquí estamos incluso sobrepasando la temperatura del ambiente del diseño. Bien, es una falla que a pesar de verla, digamos, de manera ya crítica, bueno, la podemos observar con técnicas de termografía. La termografía es útil también en sistemas de difícil acceso, como es este caso. Es difícil llegar acá con un medidor de vibraciones o de ruido o incluso pruebas eléctricas porque el acceso es complicado, es peligroso, es caliente, hay mucha convección, hay sucio, partículas flotando en el ambiente. Entonces se presta la termografía porque lo hacemos a distancia. Digamos que es una ventaja que incorpora esta tecnología. Algún otro ejemplo aquí, como la pata coja. La pata coja crea un entrehierro desigual, acerca el entrehierro en una zona por la tensión en las patas de los motores y eso genera una mayor potencia en esa zona de menor gas. Bien, y obviamente más potencia es más calor, se va generando allí ese punto caliente, muy difícil de detectar con los pirómetros comunes porque ellos miden puntualmente, uno mide puntualmente la ubicación de los rodamientos y no hace un barrido general del motor. Son fallas que podrían pasar desapercibidas si no la hacemos con este tipo de tecnología. Más allá de que esto puede generar vibraciones, una pata coja y puede detectarse también por ahí, por ese flanco, ¿no? Pero esto quizás confirma la falla. Bien, entonces a veces es una buena práctica, si tenemos los recursos, si tenemos el personal, el tiempo, es una buena práctica planificar rutas de termografía 3 o 4 veces al año en los motores más importantes para detectar este tipo de problemas. Bien. Luego tenemos una de las técnicas quizás más populares, la de mayor uso en la industria para equipos rotativos, que es el monitoreo de vibraciones y el monitoreo asociado a eso, el ruido ultrasónico, que hoy en día puede hacerse con los mismos instrumentos y los mismos sensores. Monitoreo orientado a encontrar problemas en los rodamientos, encontrar de manera temprana fallas en los rodamientos asociadas a la lubricación, problemas de desalineación, pata coja como les había dicho, y problemas mecánicos principalmente, pues como excentricidad, desbalanceo, solturas, resonancias, problemas también eléctricos, incluso como problemas de barras de rotor o problemas de excentricidad del entrehierro pueden ser encontrados a través del monitoreo de vibraciones. Digamos que es la técnica más ampliamente utilizada en motores eléctricos. Tiene su alcance, ciertamente tiene una cobertura para una buena cantidad de modos de falla, pero no los puede cubrir todos. Entonces muchas veces hay que complementar. Bien.
Aquí un ejemplo, por ejemplo, de monitoreo de vibraciones de un motor con barras rotas. Es muy clara la evidencia, claro, para el personal especializado, para el ojo entrenado puede ver muy claramente aquí un patrón de fallas de barras rotas en un motor operativo. Una falla que de alguna manera se detecta de forma temprana. Si no tenemos un programa de periódico de inspección eléctrica, la inspección de vibraciones puede generar una orden o puede generar una justificación para planificar una prueba eléctrica especial que nos confirme esta inspección. Entonces, algunas técnicas nos asoman un primer, digamos, un primer síntoma, un primer aviso y lo podríamos confirmar o determinar de establecer la severidad con otra técnica de apoyo. Aquí un ejemplo de desalineación observado también con monitoreo de vibraciones. Son muy claros, patrones muy claros, ¿verdad? Patrones espectrales muy claros que nos hablan de la presencia de ese tipo de fallas. El infaltable monitoreo de rodamientos. El rodamiento es un elemento sumamente importante en todo equipo rotativo. Es lo que queremos cuidar, es lo que queremos que se mantenga confiable. Bien, y gran parte de las variables y las técnicas de inspección están orientadas a cuidar el rodamiento, a vigilar ese rodamiento, el mantenimiento proactivo. Cuando queremos un equipo balanceado, con precisión, alineado con precisión, es precisamente para cuidar el rodamiento, para no recargar a ese rodamiento con más fuerzas, pues, con mayor precargas o cargas dinámicas que aceleren la fatiga. Bien, por eso es importante detectar a tiempo, utilizar las variables adecuadas. Si bien es vibraciones lo que estamos midiendo, bueno, pero asegurar que nuestro set de datos está la unidad de vibración adecuada, está en la posición adecuada del sensor donde vamos a medir, con la frecuencia de inspección adecuada, la frecuencia de muestreo adecuada, que nos permita anticipar el síntoma temprano, el síntoma que nos advierta para tomar la decisión oportuna del mantenimiento. Bien, bueno, un poco un resumen o digamos un paneo general por las técnicas de inspección que nos permiten evaluar integralmente los motores eléctricos. En conclusiones, es importante conocer el equipo, el principio operacional de ese sistema y sus modos de falla. Esto nos va a permitir establecer las técnicas adecuadas para captar esos modos de falla, para captar esos síntomas y tener una buena cobertura en el monitoreo del desempeño y la salud del equipo. Esa selección de técnicas de inspección va a depender en gran medida de la criticidad del sistema, o digamos, la justificación de esas técnicas va a depender de la criticidad. Y eso va a venir de un análisis sistemático. Eso no es algo que uno se pone a pensar, no, quiero hoy termografía, o me voy a comprar una cámara, o voy a comprar un aparato para medir vibraciones. No, todo esto debe venir de una justificación y de una metodología sistemática, como mantenimiento centrado en confiabilidad, como análisis de modo y efecto de falla, como análisis de causa raíz. Todo eso va a disparar la necesidad de una técnica de inspección u otra. Entender que cada una de estas técnicas es especializada, tanto la instrumentación como los procedimientos, los estándares, el personal debe ser especializado para cada una de ellas. No se pretende que una persona tenga todo el conocimiento o tenga todas las capacidades para interpretar o para medir con cada una de estas tecnologías. Bien, son técnicas que se complementan, no es que una sea mejor que la otra o que podamos sustituir una por otra. Bien, simplemente son técnicas complementarias que en algunos casos serán más útiles, en otras menos útiles, en algunos casos serán una más frecuente que la otra, pero en definitiva se complementan. Bien, importante siempre el factor de la seguridad como una prioridad. No podemos bypassear la seguridad, brincarnos procedimientos, no hay que tomar atajos pues, con la seguridad. Estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida, nuestra propia salud, pero también la de los equipos que estamos monitoreando, la del entorno operacional, el ambiente. Entonces tenemos que tener siempre esa conciencia cuando estemos trabajando en un entorno industrial. Respetar las normas de seguridad es la clave de este negocio. Bien, adherirse a las normas de seguridad de la planta, respetarla y trabajar siempre dentro de ese marco de conciencia. Pues. Es importante también acá decirles que hay otros ensayos que no cubrimos aquí en el webinar por razones de espacio.
pero también hay las técnicas de ultrasonido específicamente para monitoreo de rodamientos, también aplicadas en el monitoreo de partes eléctricas en los circuitos de control y de potencia. Tribología puede aplicar en algunos motores que tengan sistemas centralizados de lubricación. Me ha tocado bancos de motores que tienen un sistema centralizado de lubricación. Bueno, no estaría de más que en ese sistema centralizado se tomara la calidad del aceite. De hecho, debería ser mandatorio para estos sistemas centrales. Y la inspección visual. Tiene un alto poder la inspección visual por parte de operadores, de mantenedores y de los mismos inspectores que detecten situaciones irregulares fuera de lo común, que nos puedan advertir de situaciones de manera oportuna. Bien. Bueno, les agradezco. Muchas gracias por el tiempo. Espero que la información sea de utilidad.